Nadie sabe el día ni la hora, pero Cristo regresará. Tú quizá estás por primera vez escuchando esto y quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, Cristo regresará. Este es un mensaje, ¿verdad? Sobre todo a este mensaje, a lo largo de la historia se le ha golpeado fuertemente y se ha tratado de acallarlo, que Cristo regresará. En cada una de las edades, de las etapas de nuestra sociedad, hay filosofías, ¿verdad?, que moldean la conducta, que moldean las artes, que moldean todo de una sociedad. Hoy hemos dejado el modernismo y estamos en el postmodernismo, dicen los sociólogos. Y como todo movimiento filosófico ha permeado la cultura, la literatura, las artes, la educación. No es el tema de este mensaje, pero quiero mencionarlos porque viene a caso. Hay algunos ejes rectores del posmodernismo y al estarlos mencionando te vas a dar cuenta cómo convivimos con ellos sin darnos cuenta, pero están ahí. En todo con lo que nosotros tenemos contacto está ahí permeado, está metido. Quiero mencionarte algunos de los ejes rectores. Uno es que el posmodernismo revaloriza la naturaleza, se preocupa por las consecuencias del desarrollo industrial. Y esto es bueno, esta es una carta de presentación excelente. De ahí viene todo este movimiento del calentamiento global, ¿verdad? Y de esta filosofía. Está bien que produzcas, pero cuida el planeta, ¿verdad? Enfoquémonos en las energías renovables, cuidemos la contaminación. De ahí parte esto, porque esta es la carta de presentación que es muy buena. Otro eje rector dice que el presente es lo único que importa. Y al estarlos escuchando se van a dar cuenta cómo convivimos con estos conceptos. El presente es lo único que importa. Busca lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no están en tus manos. Concéntrate en el hoy. Y hay mucho de este movimiento en las cosas con las cuales convivimos en el día a día. No te preocupes por el mañana, disfruta hoy. Si va a haber consecuencias, ¿qué importa? Igual y ni llegan. El pasado está pisado, dice, ¿no? El futuro ni sabes si va a llegar, así es que disfruta hoy. Vive la vida loca hoy. Y cada uno de ellos va haciéndose más grave. El tercer eje rector es, ellos buscan hacer un giro lingüístico. Dicen porque el lenguaje moldea nuestro pensamiento. Cuando logres que la mayoría diga todes en lugar de todos y todas, habrás hecho una gran labor. Porque vas a desdibujar el género. De ahí viene este asunto de la identidad de género. Parte de este punto. Lo que quiero decirles, ¿verdad?, es que lo que estamos viviendo no es un asunto al azar. Es algo planeado y tiene un propósito. Y se van a dar cuenta cómo, ¿verdad?, va de frente a chocar con este mensaje que vamos a tocar hoy. Así que desdibuja, lo que significa esto es desdibuja la línea entre el hombre y la mujer. Haz a los hombres femeninos, hazlos cada vez más femeninos, ¿verdad?, que no tomen responsabilidades como varón. Basta visitar una tienda de moda para darse cuenta que hay ropa de hombre, hay ropa de mujer y hay una sección cada vez más grande de una ropa que es indefinida. Tiene que ver con esto. Empezó con el lenguaje y de ahí va permeando todo lo demás. Y esta es la más grave. No hace falta Dios. No necesitas a Dios porque Dios no existe. Y si existiera da igual porque no hace falta. Estos son los ejes rectores del posmodernismo. Por eso es que un mensaje como este, como el día de hoy, que Cristo regresará para ejecutar un juicio, cada vez es menos escuchado. Cada vez los seres humanos son más indiferentes a mensajes como este.
porque hemos sido permeados por toda esta filosofía sin darnos cuenta. Está metido en la música, está metido en la literatura, en las películas, en todo. Así que en contraste con esto, quiero decirte que 2/3 del Nuevo Testamento hablan de los eventos futuros del reino de Dios. A esto se les conoce en el estudio de la Biblia como escatología, el estudio de los eventos por venir, futuros. Y dentro de esos eventos no hay uno más significativo e importante que la segunda venida de Cristo. Pablo le llama a esto la esperanza bienaventurada para el que ha creído en Cristo, para el que ha confiado, la esperanza bienaventurada. Estaremos utilizando como texto para este estudio Mateo 24, 29 al 31, que fue parte de la lectura que hizo nuestro hermano Francisco. Y Mateo 25, 31 al 46, aunque estaremos viendo otros pasajes, pero nos vamos a centrar allí, ¿verdad?, en este discurso que el Señor Jesucristo da cuando le hacen la pregunta a sus discípulos, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y Él da una respuesta muy larga para contestar esta pregunta y da algunos detalles específicos. De eso vamos a estar hablando hoy. La visita que está agendada tiene 2 partes o 2 etapas. La segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. A la primera se le conoce como el rapto de la iglesia. Jesús viene en las nubes por todos los que han creído en Él y le han recibido como su Salvador. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. En Mateo 24, 27, el Señor mismo dice, en esta porción en la que fue la lectura, el Señor mismo dice que será como el relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. 1 Corintios 15, 52 dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. El Señor viene por su iglesia. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tú escucharás su voz. Escucha bien esto. Si has creído en Cristo como tu Salvador, tú escucharás su voz. Estés vivo o seas polvo. Así que quiero abrir un paréntesis aquí en el mensaje para darte un mensaje dentro del mensaje, basado en esto, que tú escucharás su voz. Estés vivo o ya te hayas convertido en polvo como todos los que nos han antecedido, que han creído en Cristo, ¿verdad?, a través de las edades y ahora son literalmente polvo, se han integrado al polvo de la tierra. Dice la Biblia que serán restaurados sus cuerpos, que resucitarán. Así que quiero darte un mensaje basado en esto. Lo pensé para ponerlo, pero por alguna razón el Señor insistió en esta parte del mensaje, así que quizás sea solamente para ti esta parte del mensaje. Quizás solamente sea para usted, que hoy viene con un corazón acongojado, cargado, tal vez en duelo, tal vez buscando una palabra de Dios para esta situación que estás enfrentando. Quizás es para usted. Así que dije, Señor, tú mandas y aquí va. Basado en esto, de que tú escucharás su voz. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasaje muy conocido por toda la humanidad. En el versículo 3 empieza la descripción de la creación y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de ahí viene este proceso, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo lo que conoces en la creación, todo lo que conoces, el universo, las estrellas, todo lo que tus ojos han contemplado, fueron creados solamente con la voz, con su voz. Hasta cuando llega al capítulo 2, versículo 7, es cuando Él toma el polvo de la tierra
que había creado con su voz y hace al hombre. Y luego sopla aliento de vida. Así que todo lo que tú conoces fue creado con su voz. Llegamos al Nuevo Testamento y Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí se nos revela de quién fue la voz que creó todo lo que tú conoces. La voz fue de Jesús, la voz fue de Cristo. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Ezequiel 37 tenemos la historia. El Señor, a través de una visión, le dice al profeta Ezequiel, lo lleva a un valle de huesos secos y le dice: Ezequiel, predícale a esos huesos. Y Ezequiel dice: y estaban secos en gran manera, pero le dice: predícales. Y entonces los huesos se empiezan a juntar, se empieza a hacer un esqueleto, muchos esqueletos, y luego dice que se empiezan a formar tendones, músculos, piel, y Dios les da vida. La palabra de Dios es el mismo poder que a través de su palabra el Señor resucitó a Lázaro. Tenía 4 días Lázaro, le dijeron: Señor, ya hiede. Lázaro lleva 4 días de muerto, está en un proceso de descomposición su cuerpo. Y le dijo: Lázaro, levántate y ven fuera. Es la misma voz que resucitó a la hija de Jairo, la misma voz que resucitó al hijo de la viuda de Naín, y así podríamos seguir. ¿Cuál es el mensaje para ti? Dios no ha cambiado. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, Él es tu Dios. Si puede Él, con el poder de su voz, hacer un universo tan hermoso, un mar, ríos, valles, levantar un cuerpo, ¿crees que Él puede con esa situación? ¿Crees que Él tiene poder de sanar? ¿Crees que podría sanar esa enfermedad? Por supuesto, pero su voluntad es perfecta. Ahí es cuando Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no vamos a comprender, amados hermanos, querida iglesia, querido visitante, a veces no vamos a comprender cuál es el propósito. En su momento Dios lo revelará. Pero Dios puede, por supuesto que puede. Así que puedes descansar en eso. Descansa, por favor, descansa en el Señor. Cierro el paréntesis. Así que la primera etapa, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, llamará a su iglesia. ¿Y qué va a pasar después de eso? 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, después que el Señor nos llame, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador y sean tomados ese día que Cristo venga. Dice la palabra de Dios que vamos a ir a comparecer delante de Él, de qué hicimos con nuestra vida, después de que Él te lavó y te limpió completamente. ¿Qué hiciste con tu vida? Dice que iremos al tribunal de Cristo. La palabra tribunal es bema, bema. Esta palabra significa escalón, lugar de juicio, lugar de asentar el pie. La mejor forma de ilustrar esta palabra, para lo que acabamos de ver hace unos días, que fueron los Juegos Olímpicos. Cuando ponen ese estrado para premiar, primer lugar, segundo lugar, ese estrado que ponen ahí, eso es el bema. Esa es la idea de esto. Los creyentes vamos a ir no para ver si vamos a estar en el cielo o en el infierno. Vamos a ir para dar cuenta de lo que hicimos, porque somos salvos. ¿Okay? Eso es lo que va a estar pasando. Pero ¿qué sigue después de eso para este planeta?
¿Qué sigue para la humanidad después de esto? 24:30, Mateo 24:30. Si tienen su Biblia abierta allí, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta es la segunda parte de la venida de Cristo. La primera viene por su iglesia y en la segunda Él viene a la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 25:31. Mateo, el siguiente capítulo. El Señor Jesucristo sigue hablando de lo que va a suceder. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que quiero hablar de 4 aspectos de su segunda venida. Esta venida que es para juicio del Señor. Por eso les dije, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad?, es el que han tratado de acallar las filosofías en nuestro mundo, ¿verdad? Que la gente no lo escuche o que sea indiferente a él o que lo tomen como si fuera una fábula, como un cuento, ¿verdad? Está bien, escúchalos, ¿verdad? Pero es algo que alguien inventó. Pero estamos viendo la palabra de Dios, son palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo, esto que acabamos de leer. Así que quiero hablar 4 aspectos de su venida. En primer lugar, su regreso será personal y corporal. Algún día, todo ser humano verá a Cristo. Algunos lo verán en su gloria, para estar en su presencia. Algunos lo verán en esta condición para juicio. Pero todo ser humano un día verá a Cristo. Su regreso será personal y corporal. Cuando Él ascendió, después de su resurrección, en Hechos 1:9 al 11, dice la palabra de Dios, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, tal y cual, con su cuerpo glorificado, pero Él descenderá corporalmente y personalmente. En segundo lugar, su regreso será visible, obviamente. Si regresa personal y corporal, será visible. Mateo 24:30, el Señor está hablando de esto y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En tercer lugar, su regreso será en gloria. Nunca hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto parte de su gloria, hemos visto reflejo de su gloria. En su nacimiento, los pastores vieron la Shekinah, ¿verdad?, ese reflejo de la gloria de Dios, pero nadie ha visto la gloria de Dios. 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando Él vino a la tierra, en su condición de hombre, cuando nació de la Virgen María, un milagro extraordinario, Dios hecho hombre, nació de la Virgen María, creció como un niño, como un joven, y llegado el momento, Él fue a la cruz para pagar por tus pecados. Cuando vino en esa condición, Filipenses 2, versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, es la palabra, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora, ya no verán al Cordero de Dios, el que enmudeció delante de sus trasquiladores. Ahora verán y escucharán al León de Judá. Es por eso que Él dice en Mateo 24:29, ve ese versículo ahí en tu Biblia. Mateo 24:29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, porque nunca hemos visto la gloria de Dios. Y hermanos, este planeta no puede contener la gloria de Dios. Por eso cuando Él descienda en su gloria, todo lo que conocemos será removido, porque no lo pueden contener. Dios es omnipotente y este pequeño planeta no lo puede contener. Por eso serán removidos todos estos elementos. Será glorioso su regreso para algunos y será sumamente espantoso para otros. Él se sentará en su trono como juez y serán reunidas todas las naciones y cada individuo será puesto delante de él. De esto es lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13 al 14. Esta profecía que aún está por cumplirse. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis, capítulo 6, versículo al 12, que fue el último canto, ¿verdad? Está tomado de este pasaje, del que vamos a leer ahorita. Apocalipsis 6, 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. En ese momento, cuando el Señor descienda, un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el reino y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar frente a la santidad de Dios? Ninguno. Nadie. Por eso pedirán esto. Y este es el mensaje que las filosofías a lo largo de la historia han tratado de que tú no lo creas, de que lo tomes como algo ficticio. Pero hoy quiero decirte que es la palabra de Dios, y por amor de tu alma, toma una decisión hoy, porque no tendrás excusa ese día. En su primera visita, cuando el Señor vino como Cordero de Dios, en Juan 3:17, Él mismo dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A eso vino en su primera visita, en su primera venida. Vino para pagar por tus pecados. Esa es la razón por la cual Él fue a la cruz, para limpiarte a ti, para darte perdón. Ahora Cristo está sentado aún en su trono de gracia. Por eso Hebreos 4:16 dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Hoy es el día para acercarse, porque aquel día todos querrán huir y esconderse, y no habrá escondite ese día. Ahora Él está sentado en su trono de gracia, pero ese día Él estará sentado en su trono de gloria.
para juzgar. El que antes de su muerte estuvo como reo ante el tribunal de Caifás, ahora vendrá rodeado de su gloria en las nubes del cielo para juzgar, no para ser juzgados. Y el Señor mismo sigue diciendo en Mateo 25:32, por favor, ve allí, solo dale la vuelta a la Biblia. Mateo 25:32 al 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Solo dos grupos de personas, dice Jesús. O estarás en el de la derecha, o estarás en el de la izquierda. No hay un tercer grupo. Y solo hay dos destinos: el reino de Dios y la vida eterna, o el infierno y la condenación eterna. La palabra de Dios nunca, nunca, en ningún lugar habla de un lugar intermedio o de un purgatorio donde tú puedas llevar un proceso de limpiarte de tus pecados. El único que limpia los pecados es la sangre de Cristo, y la decisión la tomas en vida. En ambos lugares las personas estarán conscientes, dijo Cristo, pensarán y sentirán. A los de su derecha Él les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta palabra es bien interesante, esta palabra bendita en el griego. Esta palabra bendito tiene dos particularidades. En primer lugar es que está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que siempre ha estado sucediendo. Desde que una persona confió en Cristo como su Salvador, ha estado siendo bendecido. Desde ese día, está siendo bendecido ahora y será bendecido por la eternidad. Así que en medio de esa situación en la que tú estás, como matrimonio, como familia, como joven, como señorita, Dios está presente y su bendición está presente, porque es algo que Dios está haciendo. Y la otra particularidad de esta palabra es que está en pasivo. Lo que significa es que el sujeto, ¿verdad?, el individuo, no tiene nada que hacer o no contribuye en nada para bendecirse a sí mismo. Lo que significa es que la bendición depende de Dios, no depende de ti. Así que estas dos cosas quiero que te las lleves en tu corazón. Dios te ha estado bendiciendo. En segundo lugar, no depende de que seas bueno o malo. La bendición es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, su bendición. Así que para estos el Señor les ha preparado un reino. Para todos aquellos que han venido a Cristo, que han sido limpiados por su sangre, sin importar la cantidad de tus pecados y tu pasado. El día que viniste a Cristo, fuiste hecho una nueva criatura, fuiste limpiado completamente. Si tú crees hoy, tú estarás en el reino de Dios. Esa es la única manera de entrar. Pero a los de su izquierda, el Señor dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. En Mateo 7:21, el Señor Jesucristo explicó algo muy interesante acerca de esto. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, en este día que estamos viendo hoy, en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y la lista puede continuar. Pero yo iba a la iglesia, yo tenía una religión, yo hacía buenas obras, yo me portaba bien. Y la respuesta del Señor dice, entonces les declararé, hablando en primera persona, Cristo, les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tuviste una religión, pero no tuviste una relación conmigo, no te conozco. Nunca confiaste en mí como el único Salvador. Solo dos grupos de personas, los de la derecha y los de la izquierda. Así que la visita que está agendada ya tiene fecha. El Señor dijo que ni los ángeles conocen la fecha, pero que el Padre sí la sabe. Pero dijo que va a suceder como sucedió en los días de Noé, que la gente estaba en su vida, haciendo de su vida un papalote. Dijo, se casaban, se daban en casamientos, hacían sus planes, tenían sus proyectos, hacían todo, pero a este mensaje, al mensaje de Noé, cuando Noé les dijo, viene un diluvio, hay un arca para que entres. Todos rechazaron ese mensaje, fueron indiferentes. Y el resultado es el mismo, lo rechaces o seas indiferente, es el mismo, es perdición. A lo largo de la historia se ha estado predicando este mensaje. Estoy seguro que algo sabías de esto, y si no lo sabías, el Señor te lo ha dicho hoy. Yo visitaré la tierra para juicio, y tengo una fecha para eso. Usted estará en uno o en otro lugar, no hay un tercero. Si usted no está en el grupo de la derecha, su destino entonces será el fuego eterno, el infierno y el lago de fuego. Cristo mismo dice de este lugar en Mateo 24:31, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar terrible, porque las personas estarán conscientes. El infierno no es un chiste. Hay infinidad de chistes acerca del infierno, pero el infierno no es un chiste. El infierno es real. Por eso Cristo fue a la cruz. Porque no hay otra manera de que tú no vayas a ese lugar. No hay. La única manera es que confíes en Cristo como tu Salvador. Para cerrar este mensaje y para concluir, escucha lo que el Señor dijo. No lo digo yo, no lo dijo algún apóstol, no lo dijo algún pensador, lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Siempre he pensado que la última parte, estoy seguro que llenó de gozo el corazón de Cristo cuando lo dijo. Irán estos a la gloria eterna. Pero nunca he podido imaginar lo que Cristo sintió cuando dijo, irán estos al castigo eterno. Porque no hay otra manera de que tú no vayas al castigo eterno. Él tomó tu lugar en la cruz. Porque tu pecado no te va a permitir estar frente a Dios, como mi pecado no me va a permitir. Solamente es cuando Cristo nos limpia que podremos estar ese día frente a Él y con Él. Solamente hay dos lugares y tú decidirás dónde pasarás la eternidad. Inclinen su rostro, vamos a terminar orando.
inclina tu rostro, habla con Dios. Y quiero hacerte esta invitación a ti, que no estás seguro de que si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Conoces de Dios? ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado de Jesús? Pero no estás seguro de que Él es tu Salvador. No estás seguro que tus pecados han sido perdonados, que has venido a Él, que le has pedido que sea tu Salvador en algún momento de tu vida. El Señor mismo dice que no hay otro lugar. O estarás en su presencia o estarás en el infierno. Así que hoy es el día de tomar esa decisión. Y si esa es tu decisión, si tú dices, yo hoy le entrego mi vida a Cristo, hoy he comprendido que solamente en Él hay salvación, yo quiero pedirte que ores ahí en tu corazón, que hables con Él y hagas una oración como esta que yo voy a hacer o algo similar con tus palabras. Pero dile, Jesús, soy pecador, tú me conoces, conoces mi vida, hay cosas que nadie más sabe de mí, pero tú lo ves todo y tú conoces, Señor, mi pecado. Pero también hoy he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra y Señor, tú me ofreces perdón. Hoy he comprendido que esa es la razón por la cual tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre, que tú tomaste mi lugar en la cruz para perdonarme. Así que yo hoy te pido, Señor, perdona mis pecados, limpia mi vida, te abro mi corazón, entra en mi corazón. Yo quiero empezar una vida hoy tomado de tu mano. Ya no quiero llevar esa vida que he llevado. Hoy te confieso como mi Salvador. Amén.